Reflexión espiritual número 11, año 6, serie El combate espiritual. El tema de esta noche es el tema 2, ya de esta nueva serie, y trata sobre la desconfianza que se ha de tener en sí mismo. Alabado sea Dios, glorificado sea el Santísimo Sacramento del altar. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amados hermanos y hermanas de la comunidad Hombres Católicos San José, invitados e invitadas, bienvenidos, incluyendo especialmente a nuestros hermanos y hermanas a las cuales sale Jesús a su encuentro por medio de las redes sociales digitales. Y hoy continuamos este camino con Jesús, un camino cuaresmal en este momento, siguiéndolo, amándolo. Sí, lo seguimos, pero lo seguimos amando, abandonados confiadamente en su divina providencia. Para continuar en este camino con Jesús y poder profundizar en esa bella enseñanza de esta noche, hermanos y hermanas, necesitamos tomar conciencia de recordarnos de las palabras que hemos aprendido de San Pablo cuando nos dice que en Dios existimos, en Dios nos movemos y en Dios vivimos. Entonces, en esa profundidad, en la presencia de la Santísima Trinidad, todos nosotros que estamos hoy reunidos en el nombre de Jesús como una iglesia, en donde Jesús está al centro, nuestro Maestro y Señor nos invita esta noche a continuar practicando y meditando y apropiándonos de la misión de nuestra comunidad 2025, que es la misión mía y tuya que estás escuchando esta enseñanza, porque así el Señor ha querido para este año 2025. Y tenemos que irla viviendo, por eso la recordamos en cada enseñanza, porque nos tenemos que ir apropiando. Yo les voy a contar algo que hago en la Sagrada Eucaristía. Antes de la consagración, yo me he aprendido ya de memoria esta palabra de Dios, que es Gálatas 2, 19, 20, de donde viene la misión de este año. Entonces, cuando la entrega de las ofrendas, yo le digo, Señor, aquí estoy, porque yo quiero estar con Cristo crucificado. Entonces, en el momento de la consagración, Jesús presenta su sacrificio como fruto de su vida, pasión y muerte en la cruz al Padre, para redimirnos y con Él nosotros unimos nuestra cruz. Y por eso es que yo puedo decir en ese momento, con Cristo estoy crucificado. Yo con Cristo estoy crucificado. En ese momento de la Eucaristía, hermanos. ¿Y, y para qué voy a mencionarlo? Porque yo me uno a Cristo como una ofrenda buena, pura, santa y viva y eficaz al Padre para que perdone mis pecados y los del mundo entero en Jesús. Y entonces el Padre viene y nos inunda y nos introduce en el océano de su misericordia, allí en el momento de la consagración. ¿Verdad? Porque recordemos de que Él está contemplando al Hijo. Y como se actualiza, no solamente hacemos memoria, sino que actualizamos el hecho, está sucediendo en ese momento de nuevo, ¿verdad? Históricamente para nosotros y espiritualmente, el Padre está viendo cómo su Hijo se entrega por amor a Él y por amor a nosotros. Y en esa contemplación que el Padre hace, recibe esa ofrenda del Cordero Pascual, la acepta y entonces nos envía a comulgar con Jesús y viene la consagración en donde Jesús, siguiendo la voluntad del Padre, dice, tomen y coman, tomen y beban, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Y con su cuerpo y con su sangre, que es verdaderamente real, en ese momento, por el poder del Espíritu Santo, se convierte en la carne y la sangre de Jesucristo y en ella también su alma y su divinidad. Y eso es lo que vamos a comulgar. Entonces, como yo ya me entregué con Cristo, que estoy crucificado, como dice nuestra misión, vivo, digo. Claro que vivo. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, porque al comulgar con Cristo, es Cristo el que vive en mí. Yo estoy viviendo en la Eucaristía nuestra misión de este año. Es Cristo el que vive en mí y me lo apropio. Y cuando lo como con mi boca, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, ahí se hace vida en mí esta palabra. Cristo es el que vive en mí. Y entonces ya, lleno de Cristo, regreso a mi lugar
Le agradezco al Padre, le agradezco a Jesús el amor. Estoy en el mar de misericordia, vivo en Dios, donde existo, donde me muevo, a donde voy a salir con Él, porque la Santísima Trinidad está en mí y yo estoy en la Santísima Trinidad. Entonces ya puedo expresar lo que sigue en la misión, porque dice, y la vida, esa vida que recibo del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo al comulgar con Él, la vida de la Santísima Trinidad, que vivo ahora, porque ahora en este momento preciso en que estoy comulgando, lo estoy viviendo en mi carne, como estudiamos, ¿verdad? Que representa a toda la persona humana, en su alma, en sus emociones, en sus sentimientos, sus pensamientos, su manera de ser, su cuerpo físico. Yo lo vivo en mí mismo, en ese ser integral, hijo de Dios, en la fe que Dios me ha dado del Hijo de Dios, Jesucristo, que por el sacrificio de su cruz y su resurrección me manifestó que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y entonces yo salgo reconfortado con la presencia de aquel que me ama y también enviado para que ese amor que he recibido, ese mismo amor yo lo lleve a mis hermanos y salgo lleno de Jesús, salgo con Jesús, por Él, con Él y en Él. Y en Él voy y cumplo mi misión de amor y de misericordia a la cual me ha enviado. Esa es la manera de vivir nuestra misión. Así que yo te la proclamo para que vaya calando en tu mente y en tu intelecto, en tu memoria, y que la vayas asumiendo y te la vayas apropiando y la vivas en esa dimensión espiritual. Entonces te la proclamo. Yo con Cristo estoy crucificado. Amén. Vivo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Bendito sea Dios. Y la vida que vivo ahora en la carne, en todo mi ser, la vivo en esa fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Está por mí y está en mí. Bendito sea Dios. Alabado sea Jesucristo. Entonces, solo el escuchar ya la proclamación de nuestra misión debe conducirnos a esa profundidad espiritual, porque recordemos que nuestras enseñanzas son en el espíritu, no son en la carne. No es un trabajo intelectual, es un trabajo espiritual. Así que vamos a usar nuestra mente, pero ante todo vamos a dejar que el Espíritu Santo vaya escribiendo en nuestros corazones lo que el Señor nos está enseñando. Como estamos viviendo una época convulsiva, violenta, de tantos cambios, de escasez económica, de escasez de trabajo, hermanos, donde la moneda ha perdido valor, donde las personas están acaparando sus bienes y su dinero porque tienen temor, influenciados en nuestra área centroamericana por los migrantes que están volviendo o que pueden volver, y hay temor en las familias, a su presente y a su futuro. No saben qué va a suceder, si los van a agarrar en Estados Unidos y los van a enviar para acá, si están pasando peligro, si los van a maltratar, si están en lugares en donde están exponiéndose y esa vida ya no es vida, si sienten que pierden su libertad, en fin, si ya no pueden mandar las remesas, aunque las remesas se han incrementado, pero las familias están guardando, están acaparando, porque sienten que deben guardar porque no se conoce el futuro. Es parte de este combate espiritual que estamos viviendo, y es por eso que hombres y mujeres como nosotros, que somos discípulos misioneros de Jesús, debemos de aprender, llenarnos de ese Cristo del que hemos recibido en la Santa Eucaristía y salir con la alegría de la esperanza cristiana, hermanos y hermanas, porque estas son cosas temporales que van a ser superadas en el nombre de Jesús. Así ha sido, lo fue el COVID, lo fueron las guerras, ha pasado muchas cosas aquí en nuestra Guatemala y en nuestro mundo que han sido superadas en el tiempo, pero se necesita hombres y mujeres de fe. Y por eso que nosotros, como hombres de fe, vamos a volver a orar la oración de la coraza de San Patricio, que oramos en la enseñanza pasada, y que nos da esa fortaleza y esa certeza de que a quien hemos recibido, para que vivamos esa vida en la carne, en la fe del Hijo de Dios que hemos recibido, que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros, podamos nosotros contar con Él en todo momento. Y esa oración tenemos que llevarla y aprenderla también de memoria. Yo he estado practicándola en mi oración personal en cualquier momento, ¿verdad? Que me recuerdo y digo, es que dice así la oración: Cristo conmigo,
y siento a Cristo conmigo. Sí, Señor, aquí estás conmigo. Bendito sea, Señor. Cristo delante de mí. Él va adelante. No me debo preocupar. No nos preocupemos, hermanos, por lo que va a pasar. Vamos con Cristo, Él va delante de nosotros. Cristo detrás de mí nos está cuidando las espaldas de las traiciones, de los vaivenes de la vida, de los fracasos y frustraciones, del dolor y sufrimiento. Él va, Cristo va detrás de mí y Cristo va dentro de mí. Bendito sea Dios, porque yo quiero dejar libre a Cristo para que Él se manifieste y me transforme en esa mujer y en ese hombre nuevo a imitación de Él. Cristo está debajo de mí, Cristo está sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en la anchura, Cristo en la longitud, Cristo en la altura, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí. Imagínate, hermano, en el corazón de todo hombre que piensa en mí, ahí está Cristo. Cristo en la boca de todo hombre que hable de mí. Cristo en los ojos de todos los que me ven. Cristo en los oídos de todos los que me escuchan. Amén. Oración de combate espiritual, hermanos. Ahora es el momento. Apropiese de la oración y apropiese de Cristo. Apropiese de Cristo, hermano y hermana. Apropiémonos de Cristo. Cristo conmigo. Delante, atrás, a mi derecha, a mi espalda, abajo, arriba, en la longitud, en la altura, en el corazón de los hombres que me rodean, en su boca, en los ojos de los que me ven. Aquellos que tal vez están haciendo el mal, aquellos que tal vez están deseándome el mal, aquellos que están hablando mal de mí, aquellos que están pensando mal de mí. Ahí está Cristo transformando sus corazones. ¿Y qué espera que haga yo? Orar por esas personas y decirle, Señor, bendícelos. Bendice a esas personas que nos están haciendo daño. Bendice a esos enemigos que tenemos, que son visibles e invisibles. Bendice a esos enemigos. Y tú, que estás en ellos, repréndelos en tu nombre, Jesús. Ordénalos, condúceles a que vayan a donde tienen que ir para hacer el bien en lugar de hacer el mal, en el nombre de Jesús, como lo has hecho con cada uno de nosotros. Bendito sea Jesús. Padre bueno y misericordioso, deja que el fuego de tu amor encienda esta noche en nuestro corazón. Desde esa confianza de saber que en ti vivimos, Señor, y en ese océano de misericordia nos hemos introducido en Jesucristo nuestro Señor, enciende nuestros corazones, Padre Santo, enciéndelos en esa certeza de la esperanza que nace de tu amor misericordioso, de sabernos amados y protegidos por ti, de saber que Cristo está con nosotros y vive en mí, y vive en ti, hermano y hermana. Enciende nuestros corazones y también enciéndelo de tal manera, dice, que podamos compartir tu palabra que es Jesús. A los que vamos a predicar hoy en su nombre y a los que la vamos a escuchar, porque todos recibimos y damos. Inflama tanto nuestro corazón que podamos ser un instrumento para atraer a otros a amarte en la iglesia de tu Hijo Jesucristo, la iglesia católica, a quien amamos, y derrama en este momento, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo sobre todos los que estamos hoy sentados como alumnos, discípulos, misioneros, a los pies de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Inmediatamente entremos al tema. Recibamos con alegría en el corazón a nuestro hermano Gunther Dubon, quien nos va a ayudar a comprender en qué consiste el tema de hoy, la desconfianza que se ha de tener en uno mismo. Hoy nos va a explicar el Señor en qué consiste esa desconfianza que yo he de tener en mí mismo. Bienvenido, hermano Gunther, que el poder del Espíritu Santo fluya en tu corazón y que tus palabras estén llenas de sabiduría y misericordia. Adelante y bienvenido. Gracias, hermano Carlitos. Bienvenidos, hermanos, hermanas. Buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos. Ahí sí que siempre lo hacemos con todo cariño desde el momento en el que ustedes nos estén acompañando. Solo queremos recordarle que Dios nos ama a todos, que Dios les ama y que pues estamos siempre aquí para poder aportar un poquito de las enseñanzas que Dios nos ha permitido compartirles
Y pues hoy continuamos con la reflexión y la contemplación del contenido del libro de bolsillo, El combate espiritual, del padre Lorenzo Scupoli. En su carta 94, San Francisco de Sales le escribe a una viuda: para vencer las tentaciones, lea El combate espiritual. Ella decía, San Francisco decía, este es mi libro favorito y el que más prefiero siempre. Desde hace 18 años lo llevo siempre conmigo y no lo leo jamás sin conseguir provecho para mi alma. Esta carta está en los documentos de la causa de canonización del Padre. A una persona que había sufrido una gran pena, le escribió en su carta número 75 lo siguiente: para conseguir la gracia de aceptar en paz las penas que nos llegan, ayuda mucho leer El combate espiritual, que tantas veces les he recomendado. Este librito trae doctrinas provechosísimas que le dan al alma mucha paz. Entonces vamos a hacerle caso a este gran santo y vamos a continuar la reflexión y contemplación de tan hermoso libro. En la enseñanza anterior, el padre Scupoli nos iluminó en la relación a la necesidad, en relación, perdón, a la necesidad de practicar cotidianamente 5 fundamentos o bases para construir mi perfección y mi santidad de vida. Entonces, vamos a recordar cuáles son esos 5 fundamentos. Y como primer punto teníamos que debemos de reconocer y meditar la grandeza y la bondad infinita de Dios y reconocer, así como reconocemos esa grandeza y bondad infinita, mi debilidad e inclinación fuerte hacia el mal. Esta es la gracia que durante noches enteras pedí a San Francisco de Asís en su oración y ahora yo también, hasta que logre conseguirla como él. Señor, conózcate a ti, conózcame a mí. Como segundo punto, tenemos que aceptar ser humillados y sujetar mi voluntad no solo a la divina majestad, sino a las personas que Dios ha puesto para que me dirijan, aconsejen y gobiernen. Como tercer punto, yo acepto el hacerlo y sufrirlo todo únicamente por amor a Dios y por la salvación de las almas, por conseguir la gloria de Dios y lograr agradarle siempre a Él. Así cumplo el primer mandamiento diciendo: yo amo al Señor, mi Dios, con todo mi corazón, con toda mi alma y sobre todas las cosas. El cuarto punto, o el cuarto fundamento, era: yo cumplo lo que me exige Jesús. Yo me niego a mí mismo, acepto mi cruz de sufrimientos, que Dios permite que me lleguen, sigo a Jesús imitando sus ejemplos, acepto su yugo que es suave y ligero, y aprendo de él que es manso y humilde de corazón. Como quinto punto teníamos: yo obedezco lo que aconseja San Pablo. ¿Y qué nos aconseja San Pablo? Que él decía: yo imito el ejemplo de Jesús, que no aprovechó su dignidad de Dios, sino que se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto ya lo decía San Pablo en una de sus cartas a los Filipenses. Entonces, ante esta pues preciosa y edificante conclusión, fuimos invitados a reflexionar sobre cada una de estas bases, es decir, estos 5 puntos fundamentales, retornar entonces a nuestros cimientos en la fe y retomar ese camino de entrega total por amor a nuestro Dios y Señor. Entonces, solo como un pequeño corolario, debo de conocer y meditar la grandeza y la bondad infinita de y sujetar mi voluntad no solo a la divina majestad, sino a las personas que Dios ha puesto para que me dirijan, que acepto hacer y sufrir todo por amor a Dios, que cumplo lo que me exige Jesús negándome a mí mismo y que obedezco lo que San Pablo nos aconsejaba, que era imitar ese ejemplo de Jesús, porque no aceptó esa dignidad de Dios, sino que se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es importantísimo establecer o reflexionar, meditar sobre esa muerte de Jesús. En esta cuaresma que nos estamos preparando, pues lógicamente nos lleva a esa muerte, pero esa muerte de cruz también nos va a llevar a esa gran resurrección que todos esperamos.
Sin embargo, si nosotros hacemos acopio a estos 5 puntos fundamentales de la reflexión de San Francisco, pues obviamente tenemos esa conclusión que es preciosa y tenemos esa conclusión que es edificante. Y repitiendo que fuimos invitados a reflexionar sobre cada una de estas bases, retornar a nuestros cimientos en la fe, porque obviamente tenemos que empezar de cero prácticamente y retomar el camino de entrega total por amor a quién, a Dios y a Dios nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, creo que con esto voy a aportar mi punto, Carlitos, y pues esperando que como tú dijiste en un inicio, poderlo ya aportar en una puesta en común al final para poder detallar ya un poquito de experiencias personales sobre estas bases y algún tipo también de testimonios, digamos, yo los llamo mini testimonios, ¿verdad? Son testimonios que vas viviendo día a día, que si bien es cierto, pues no son testimonios pues tan fuertes como en algún momento, pero que son edificantes y que nos pueden servir en el día a día para irnos santificando y para ir encontrando ese amor que Dios nos tiene. Y para ello, pues yo dejo la palabra al hermano Carlitos para que continuemos reflexionando y posteriormente ya podamos reflexionar, perdón, podamos discutir, podamos compartir en esa puesta en común estas vivencias y estos testimonios, estos cariños, le digo yo, hacia nuestros hermanos, porque lo hacemos con todo cariño, ¿verdad? Realmente lo tenemos en nuestro corazón, es Dios el que habla a través nuestro, siempre lo repito, pues estamos poniendo un granito de arena, pero con mucho gusto, ¿verdad? Muchas gracias, hermano Gunther, por esa hermosísima síntesis de la enseñanza pasada. Y yo voy a retomar esos puntos que mencionaste, que son muy importantes para comprender lo que continúa del tema. Claro que vamos a ampliarlo en la puesta en común, así que te pido, Gunther, que ese testimonio que quieres compartir, lo hagas en el momento de la puesta en común acerca de esos 5 puntos, porque son muy importantes y para que quede fijo y firme en nuestra mente y en nuestra memoria, de que nosotros, para poder vivir una vida de perfección, nos está diciendo el Padre Lorenzo, y de santidad, en nuestra propia vida como cristianos, pues debemos estar viviéndolo en estos fundamentos. Así que estos fundamentos son básicos. Es algo que no debemos de perder de vista, a pesar de que nosotros tengamos que vivir otras experiencias en el futuro. No debemos de perder de vista, y cada vez que nosotros sintamos que estamos entrando en una mediocridad de vida que es espiritual, en una tibieza, debemos regresar a estos fundamentos. Por eso que el Señor hoy nos ha regresado a los fundamentos, a todos nosotros, porque del fundamento y de ese cimiento vamos a seguir construyendo esa vida de perfección y santidad a la que nos está llamando el Señor a través de este libro. Bien nos dijiste tú que el santo que nos ha invitado a participar, San Francisco de Sales, ¿verdad? Dice, es algo que yo leo y lo he leído 18 años y jamás he dejado de, de- nunca, siempre he recibido, dice, un provecho para mi alma. Nosotros tenemos que ser igual, ¿verdad? En el estudio de esto tenemos que sacar un provecho para nuestra alma. Y en este primer punto tenemos que sacar el provecho primero de conocer y meditar, dice, encontrarme, conocer la grandeza y la bondad infinita, la misericordia de Dios. Eso es lo primero. Tener ese encuentro personal con la misericordia de Dios en Jesucristo. Ya estando conscientes de estar viviendo una experiencia de ser misericordiados, como dice el Papa Francisco, entonces vamos a tener que reconocer que tenemos una debilidad y una inclinación muy fuerte hacia el mal. Ya veremos nosotros por qué hoy el Señor nos está poniendo ese fundamento. Él quiere que nosotros reconozcamos esa debilidad. Vamos a ver si la reconocemos. Para eso es esta enseñanza. Nos dice también que yo debo ser humillado y sujetar mi voluntad, no solo a la divina majestad, sino también a las personas que ha puesto para que me dirijan, aconsejen y gobiernen. Voy a poner el ejemplo del Papa Francisco, pues. O sea, nosotros como católicos tenemos que sujetar nuestra voluntad, ¿verdad? A esas personas que Dios ha puesto en nuestro camino, los obispos, los sacerdotes, ¿verdad? Todas aquellas autoridades espirituales que ponen el camino de nosotros y a las cuales tenemos que sujetarnos. Aceptar el hacerlo y sufrirlo todo únicamente por amor a Dios. Eso es algo que es básico.
A ver, ¿cómo vamos también en ese camino? Ese es el discernimiento. ¿Cómo voy yo en ese camino? Yo acepto hacerlo y sufrirlo todo únicamente por amor a Dios y la salvación de las almas, o yo quiero nada más mis beneficios personales y obtener prebendas especiales por practicar mi fe. Me he negado a mí mismo, he aceptado mi cruz de sufrimiento, que Dios me permite que llegue, sigo a Jesús imitando sus ejemplos, acepto su yugo como Jesús siendo manso y humilde de corazón. Todos son cuestionamientos que van dirigidos a esa vida espiritual que el Señor ha venido construyendo con nosotros. Estoy imitando el ejemplo de Jesús, ¿verdad? En que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por la salvación de las almas y por amor a Dios. Preguntas que tienen que estar rondando y rumiando en nuestro interior en este momento, porque es la manera en que el Espíritu nos mueve en esos cimientos que están dormidos de nuestra tibieza espiritual y nos hace ver que el camino que hemos recorrido debemos de retomarlo con mayor impulso. Entonces, para que podamos sacarle todo el fruto y la conclusión de este capítulo 1, vamos a escuchar con mucha atención, hermanos y hermanas, a nuestro hermano Alfredito Jiménez, quien nos va a ayudar a comprender que a pesar de que este combate espiritual es duro, porque lo vivimos, es duro estar en un combate espiritual, el premio que se obtiene por gracia de Dios va a superar todas nuestras expectativas. Eso es lo que nos va a explicar nuestro hermano Alfredito. Bienvenido, hermano, y que el Espíritu Santo haga brotar de tu corazón la sabiduría que el Señor ha puesto en ti. Adelante, hermano Alfredo. Muchas gracias, hermano Carlitos. Entremos de lleno entonces al tema, eh, el combate espiritual. A continuación del capítulo número 1. Y dice así: ningún atleta recibe la medalla de campeón si no ha competido según el reglamento. Desde este primer párrafo que vamos a empezar a desarrollar, desde acá nos está hablando ya el Señor, diciendo que debemos luchar y esforzarnos, porque si no competimos, si no nos esforzamos, pues no vamos a conseguir ninguna recompensa, ¿verdad? Entonces, nos invita el Señor desde este primer párrafo a luchar y a esforzarnos. Dice así: cuota inicial grande para una adquisición inmensa. El padre Lorenzo Scupoli diría que son demasiadas condiciones las que se nos piden. La razón es esta: lo que, lo que se va a obtener no es una perfección cualquiera o de segunda clase, sino la verdadera santidad. Por eso, porque lo que se aspira a conseguir es de inmenso valor. Las cuotas que se exigen son también altas, pero no son imposibles. Aquí hay que repetir lo que decía Moisés en el Deuteronomio. Los mandatos que se dan no están por encima de tus fuerzas, ni son algo extraño que tú puedas no practicar. Combate duro, pero premio grande. Nos comentaba también el padre Lorenzo: estamos escribiendo y nosotros estudiando para quienes no se contentan con llevar una vida mediocre, sino que aspiran a obtener la perfección espiritual y la santidad. Para esto, solo quisiera hacer una pequeña acotación en esto que acabamos de leer, y tratar de diferenciar entre la perfección y la santidad. La perfección se refiere a la totalidad de virtudes o la perfección de la caridad. Se puede crecer en perfección indefinidamente, es decir, aumentar la caridad sin límite. La perfección cristiana consiste en todas las virtudes bajo el imperio de la caridad.
Y la santidad se refiere a lo siguiente, se refiere a una relación con Dios, se manifiesta en el comportamiento ético, perdón, pero no se limita a un plano exclusivamente ritual. Es un proceso de edificación que se desarrolla en el camino de la vida. Consiste en unirse a Cristo, aprendiendo a vivir como hijos de Dios con la gracia del Espíritu Santo. Consiste en alinear nuestros pensamientos, deseos y acciones con la voluntad de Dios. Continuando entonces con el tema, eh, para la perfección espiritual y la santidad, para esto es necesario cuatro aspectos. El primero es combatir continuamente contra las inclinaciones malas que cada cual siente hacia el vicio y el pecado. El segundo, dominar y mortificar los sentidos. El tercero, tratar de arrancar de nuestras vidas las malas costumbres que hemos adquirido, lo cual no es posible sin una dedicación infantil, inf- infantilizable y continua a la tarea de conseguir la perfección y la santidad. Y como cuarto punto, tener siempre un ánimo pronto, entusiasta y valiente para no dejar de luchar por tratar de ser mejores. Pero el premio que nos espera es muy grande. San Pablo nos decía, me espera una corona de gloria que me dará el divino juez. Y no solo a mí, sino a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Pero nadie recibirá la corona si no ha combatido según el reglamento. Algo es muy grande, algo es muy agradable a Dios. La guerra que tenemos que sostener para llegar a la santidad es la más fácil de todas las guerras, porque tenemos que luchar contra nosotros mismos. O como dice San Pedro, tenemos que luchar contra las malas inclinaciones de nuestro cuerpo que combaten contra el alma. Pero precisamente porque el combate es más difícil y más prolongado, por eso mismo la victoria que se alcanza es mucho más agradable a Dios y más gloriosa para quien logra vencer, porque aquí se cumple lo que dice el libro santo. Quien se domina a sí mismo vale más que quien domina una ciudad. Y en esto consiste, en tres puntos. El primero, lograr dominar las propias pasiones. El segundo, refrenar las malas inclinaciones. Y el tercero, reprimir los malos deseos y malos movimientos que nos asaltan. Es una obra que puede resultar ante Dios muy agradable, que, se, que si ejecutamos obras brillantes que nos dieran fama y popularidad. Y por el contrario, pudiera suceder que aunque hiciéramos muchas obras externas admirables ante la gente, el cambio ante Dios no seamos agradables, porque aceptamos a nuestro corazón seguir las malas inclinaciones de nuestra naturaleza y nos dejamos llevar y dominar por las pasiones desordenadas. Por eso debemos tener cuidado, no sea que nos contentemos con dedicarnos a hacer obras ante los demás, nos consiguen fama y prestigio. Mientras tanto, dejamos que los sentidos se vayan hacia el mal. La sensualidad nos domine y las malas costumbres se apoderen de nuestro modo de obrar. Sería una equivocación fatal. Y esto nos enseña
que esto que acabamos de escuchar es muy enriquecedor y nos enseña que nos ha compartido el hermano, perdón. Eso es lo que nos toca hasta el momento, Calix. Gracias, Alfredito. Esa parte que te ha tocado es muy importante porque nos está mencionando que hay que nosotros estar conscientes de que se nos está pidiendo y nos está invitando a una perfección de vida. Gracias por enriquecer el documento, porque lo que has explicado sobre la perfección está buenísimo, ¿verdad? Eso lo vas a repetir ahí en la puesta en común, por favor, ¿verdad? Porque enriquece mucho, ¿verdad? La perfección es una vida virtuosa, ascética, o sea, orientada a un crecimiento y desarrollo de las virtudes, pero todas fundamentadas y soportadas por la misericordia, por el amor de Dios, por la caridad. ¿Verdad? O sea, es una vida que se vive desde la misericordia con todas las virtudes. Esa es la perfección a la que debemos aspirar, crecer en el amor de Dios. Así vamos a ser juzgados el día del juicio, ¿verdad? Vamos a ser juzgados en el amor. Y la santidad es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, en donde nosotros estamos dejándolo obrar, nos apropiamos de Jesucristo, hacemos la voluntad de Dios, somos obedientes y humildes como Él y vivimos nuestro testimonio de vida en esa santidad de Dios, en la presencia de Dios, el acompañamiento de Dios. Así que es muy, muy importante lo que acabas tú de agregar. Y entonces ahí se entiende por qué tenemos que tener cuidado, nos has enseñado, ¿verdad? De que están las tentaciones, ¿verdad? Las pasiones, los deseos, los pensamientos, y dejar libre todas esa libertad personal, ¿verdad? Sin sujetarse a la voluntad de Dios y a la enseñanza de Jesús, entonces nos va a conducir a que nosotros no vamos a agradar a Dios, vamos a agradar a los hombres, vamos a vivir en la cultura, vamos a ser aplaudidos y vamos a recibir gloria, pero es una vana gloria porque ante Dios no estamos nosotros haciendo lo que debemos hacer como hijos de Dios. Bellísimo, bellísimo, te lo agradezco mucho, que Dios te bendiga. Vamos a continuar entonces en la misma sintonía porque vamos a seguir recibiendo esa profunda eh, iluminación de nuestra alma por medio del Espíritu Santo. Y nos va hermanos y hermanas, a darnos más puntos de discernimiento. A mí me corresponde ayudarlos a comprender la primera de 4 condiciones que se necesitan para poder alcanzar la perfección. Veamos entonces qué nos enseña el padre Lorenzo. Nos dice, hay 4 condiciones. Hemos visto en qué consiste la perfección espiritual o santidad y qué ventajas tiene. Ahora vamos a tratar de las 4 condiciones que son necesarias para lograr adquirir dicha perfección. Entonces hay 4 condiciones que yo tengo que cumplir, ¿verdad? Para conseguir la palma de la victoria y quedar vencedores en la batalla por salvar el alma y conseguir un alto puesto en el cielo. ¿Cuáles son estas 4 condiciones? Yo te las digo en este momento. La primera condición es la desconfianza de nosotros mismos, que es el tema de hoy. La segunda condición es la confianza que yo tengo en Dios. La tercera condición es que debo de ejercitar las cualidades que Dios me ha dado, que tengo yo. Y la cuarta condición es que me tengo que dedicar profundamente a la oración. Entonces, vamos a explicar en los capítulos y en las sesiones siguientes cada uno de estos puntos y hoy vamos a iniciar con la primera condición, se la repito, es la desconfianza de nosotros mismos. Este es el capítulo 2 de ese bellísimo libro. Veamos pues, la desconfianza que se ha de tener en sí mismo. Quiere decir que yo tengo que desconfiar de mí, que yo no soy confiable, eso quiere decir, que yo no soy confiable. Vamos a ver cómo nos lo explica el Padre y yo me imagino, ¿verdad? A este santo maravilloso que nos está enseñando y por eso es de que él está recomendando el libro, como lo hizo ahí con esa señora viuda y como lo hizo también con la otra persona, San Francisco de Sales, como recomienda el combate espiritual, porque hoy vamos a ver por qué, además de lo que ya hemos recibido, porque vamos a aprender que hay una condición que es la primera, ¿verdad? Que es desconfiar de lo que nosotros creemos que somos.
Entonces nos va a indicar el padre Lorenzo, la desconfianza en sí mismo, dice, es sumamente necesaria en el combate espiritual, ya que sin esta cualidad o condición, no solamente no podremos triunfar contra los enemigos de nuestra santidad, sino que ni siquiera lograremos vencer las más débiles de nuestras pasiones. Yo me detengo aquí. Cada uno de nosotros ha tenido que enfrentar esas pasiones, esos vicios, esa maldad que hay en nosotros, eso que nos ha desviado de Dios en el camino que hemos recorrido. Aquí hemos escuchado y hemos compartido nuestros propios testimonios de cómo con la ayuda de la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo en el amor de Cristo, con Cristo con nosotros, hemos logrado vencer nuestras pasiones, nuestros malos hábitos, nuestros malos deseos, nuestras malas intenciones, nuestras malas inclinaciones. Y es un camino de combate espiritual. Entonces hoy nos dice que la raíz, fíjate, pues la raíz de que nosotros caigamos y no logremos vencer con poder nuestras pasiones y que caigamos o recaigamos de nuevo en esos pecados que ya hemos confesado y que no salimos de ellos. Hoy, hermano, nos da el Señor un discernimiento maravilloso y nos dice que sin esta cualidad o condición de, de tener desconfianza en mí mismo, no voy a vencer las pasiones y los malos hábitos y no voy a salir de ahí. Y nos da entonces la palabra de Dios para iluminarnos. Dice que siempre se cumplirá lo que dijo la profetisa Ana en la Biblia. Dice, la profetisa Ana dijo, no triunfa el ser humano por su propia fuerza. Algo que hay que escuchar, pero también hay que comprender y apropiarse. Hermano, tú y yo no vamos a triunfar en la vida espiritual por nuestra propia fuerza. Nosotros somos incapaces, solitos, de triunfar en esa perfección espiritual y en esa santidad. Y el profeta también lo anunció, nos dice el padre Lorenzo. Mi pueblo dijo, soy fuerte, como nosotros, ¿verdad? Soy fuerte. Yo chupo y qué decía yo. En mi voluntad y qué. Yo mando en mi vida. Soy fuerte. Puedo resistir solo al enemigo. Aquel que se ufana, que se cree que es el poder, que él tiene como que si tuviera el poder de Dios. Y nos dice la palabra en el profeta, y esta persona por su soberbia, por su vanagloria, por su orgullo, fue entregado en poder de sus opresores. Perdió la batalla. Perdió la batalla por sentarse en sí mismo. Perdió la batalla por no desconfiar de él mismo, porque él tenía la confianza puesta en sí mismo. Y hoy nos dice el Señor, desconfiemos de nosotros mismos, que no somos capaces, ningún ser humano, por nuestra propia fuerza de alcanzar la perfección y la santidad espiritual. Es una enseñanza básica, potentísima. Es necesario, nos dice el padre Lorenzo, grabar profundamente en nuestra mente esta verdad, porque sucede desafortunadamente que aunque en verdad no somos sino nada y miseria, sin embargo, tenemos una falsa estimación de nosotros mismos, creyendo sin ningún fundamento que somos algo, que podemos algo, que vamos a ser capaces de vencer por nuestra cuenta y con las propias fuerzas. Este, dice el padre Lorenzo, es un error funesto, trae fatales consecuencias y es efecto de un dañoso orgullo. Ahí nace, esa es la raíz de esta tentación en la que ha caído la persona que cree que con sus propias fuerzas es capaz de vencer por su propia cuenta las tentaciones y alcanzar la perfección. Dice, es un efecto de un dañoso orgullo que desagrada mucho a los ojos de Dios. Y si lo aceptamos, se cumplirá en cada uno lo que cuenta el salmista. Yo creía muy tranquilo, no fracasaré jamás. Pero alejaste, oh Dios, tu ayuda de mi lado y caí en derrota y opresión. El salmista, al vivir la experiencia, nos invita hoy a unirnos a él en la oración, a todos nosotros, para ver si nosotros cumplimos esta condición. Y dice, para que tú digas, yo, di tu nombre, yo, Carlos, creía muy tranquilo que no voy a fracasar jamás, pero reconozco que alejaste, oh Dios, tu ayuda de mi lado y caí en derrota y opresión, caí en el pecado y en el abandono
en mis pasiones, en mis hábitos, en mis malos deseos, y terminé entre los cerdos, como el hijo pródigo. Sí, Señor. Yo he vivido esa experiencia en mi testimonio de vida, hermanos y hermanas, y tú has vivido la propia. Es cierto esta palabra de Dios en el Salmo, pero dice el Padre Lorenzo que nosotros debemos grabar profundamente en nuestra mente esta verdad y no olvidarla. Yo no tengo que olvidar que estuve deseando la comida de los cerdos. No puedo, no, y no debo olvidar eso. Y esa es la enseñanza de esta noche, hermano y hermana. No olvides nunca que el hombre que confía en sí mismo no va a lograr la santidad. La confianza y la esperanza y el poder y la fe debe estar contenida única y sencillamente en nuestro Dios, en nuestro Señor, quien es a través de su gracia y el Espíritu Santo quien nos hace hacer las demás cosas. Dejemos que el Padre Lorenzo nos siga explicando y dice que tenemos que convencernos, dice, y hermano y hermana, escucha bien, porque muchas veces el orgullo que presentamos ante nuestra comunidad eclesial, a veces entre nuestro ministerio de servicio, ¿verdad? Ese sentirnos como medio santos, ¿verdad? Que somos mejores que otros, incluso en nuestro trabajo, en nuestra familia, o en aquellos que nos conocen, dicen, ay, peor si el hermano o la hermana dice, ay, qué santidad la hermano Carlitos, ay, qué lindo, qué presencia de Dios, qué fusión la que maneja él. Peor si le dicen a los hermanos o a uno, y dice, hay que bajarse. Hay que aprender que eso no es cierto, que hay que tener cuidado con esas tentaciones, ¿verdad? Y no caer en ellas. Entonces, pero caemos porque nos creemos, nos lo creemos, hermanos y hermanas. Nos creemos que somos buenos, hombre. Nos lo creemos. Y ahí viene la enseñanza que recibimos en algunas enseñanzas anteriores, donde decís, bueno, ya deja de ser una fachada, ¿verdad? Porque sos un hipócrita y mentiroso. Eso no es cierto, eres un pecador. Eres una pecadora, ya deja de estar triunfando y creyéndote más ante las hermanas y a los hermanos, incluso ante el sacerdote, creyendo que lo va a dirigir uno, todas esas tonteras. A eso se refiere esta enseñanza, porque el combate espiritual ahí es donde se vive, en el interior de la persona, hermano, en tu interior y en el mío, y aquí tenemos que luchar. Entonces nos dice el Padre Lorenzo que es un discernimiento del Espíritu Santo. Tenemos que convencernos personalmente, tú y yo hoy, que no hay virtud, ni cualidad, ni buen proceder en nosotros que no proceda de la bondad y misericordia de Dios, porque nosotros mismos, como dice San Pablo, ni siquiera podemos decir por propia cuenta que Jesús es Dios. Eso nos lo dijo Pablo. Yo no soy capaz de proclamar a Jesús como Dios, como Señor, si no recibo la gracia de la fe. Toda nuestra capacidad, nos dice Pablo en Filipenses 2:13, viene de Dios, pues Dios es el que obra en nosotros el querer y el obrar. Ahí está la palabra, hermanos. Dios es el que obra en nosotros el querer y el obrar. Todas nuestras capacidades, virtudes y cualidades, ese buen proceder que nosotros estamos dando como fruto de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, viene exclusivamente de Dios. Les he compartido mi testimonio en esa parte y les digo, porque dice el Padre Lorenzo, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros ponemos la confianza en nosotros mismos? Que nuestras propias solas fuerzas, lo único que somos capaces de producir tú y yo, hermano y hermana, es maldad, imperfección y pecado. Es lo que podemos nosotros producir sin Dios. Maldad, imperfección y pecado. Y vemos, nos hemos visto nosotros, yo he sido esas personas, yo he sido ese pecador, ¿verdad? Y lo veo también en los que me rodean, aquel que está haciendo la maldad, esos enemigos por los cuales hoy oramos, esos enemigos que pedimos al Señor que los conduzca a ese camino en donde van a ir a hacer el bien en lugar de estar haciendo el mal como nosotros. ¿Por qué? Porque sin Dios, el hombre no es capaz, hermanos y hermanas, de hacer el bien. Solo por gracia de Dios.
esas virtudes y esas cualidades que tal vez estamos esperando nosotros en las personas y se está manifestando la maldad, la imperfección y el pecado, es porque nosotros no estamos dándole paso a Dios en nuestra vida y estaremos guardados como una autodefensa personal. Esa falsa estima que hoy nos ha hecho ver el padre Lorenzo y que nos ha de sentir de que sí, ¿verdad? Pero no somos tan malos, somos buenos. Y necesitamos la conversión de los buenos, de los que nos creemos buenos, de los que presentamos esa fachada de hipocresía y que hoy el Señor la descubre. Tú no eres capaz, hermano y hermana, ni yo tampoco, de ninguna virtud, ninguna cualidad, ni ningún proceder, sino procede de la bondad y misericordia de Dios. Por lo tanto, la desconfianza en uno mismo es un regalo del cielo, hermanos y hermanas. Tenemos que aprender a desconfiar de nosotros mismos y a poner nuestra confianza en el Señor. Y Dios la concede, dice, en mayor grado, aquellas almas a las que tiene destinadas para la más alta dignidad, hasta que puedan repetir lo que decía aquella famosa mujer de la antigüedad, Santa Hildegarda. ¿Qué decía Santa Hildegarda? Dice, de lo único que puedo tener absoluta seguridad en cuanto a mí misma es de mi pavorosa debilidad para pecar y de mi terrible inclinación hacia el mal. La santa, por eso es santa, hermanos y hermanas, como nosotros aspiramos a ser santos. De lo único que puedo tener absoluta seguridad, di conmigo, hermano y hermana, de lo único que puedo tener absoluta seguridad en cuanto a mí misma, a mí mismo, hoy, en este momento, es de mi pavorosa debilidad para pecar y de mi terrible inclinación hacia el mal. Esa es nuestra realidad, hermanos. Fuera de esa realidad es orgullo. Fuera de esa realidad es mentira. Fuera de esa realidad es una debilidad en nuestra fe y en nuestra alma y caeremos y continuaremos cayendo en las pasiones desenfrenadas y seguiremos pecando en los mismos pecados que hemos confesado y que no logramos salir de ellos. Porque todavía guardamos en nuestro interior como una autodefensa personal esa falsa autoestima de creer que yo puedo solito y que me creo solito ser perfecto y ser santo comparado con otros. Finalmente nos continúa diciendo el padre Lorenzo que hay un camino. Hay un camino, el camino del alma, hermanos. Comprendamos ese camino del alma. Dios lleva al alma hacia la desconfianza en sí misma, como esta noche nos está conduciendo de la mano de Jesús. Permitiendo que nos lleguen tentaciones, dice, casi insuperables. Permite eso el Señor, porque nos quiere conducir a que no centremos nuestra confianza en nosotros mismos. Caídas humillantes, reacciones inesperadas que aparezcan en su naturaleza, unas inclinaciones inconfesables y dejando nuestra alma por cierto tiempo en una tan oscura noche del alma que hasta para decir un Padre Nuestro sentimos fatiga y desgano. Y él está contando una experiencia personal vivida por él. Era cómo la tentación se va manifestando, cómo vamos viviendo esa noche, esa oscuridad, ese desierto en nuestra alma, porque el Señor la permite. Yo voy a poner un ejemplo. Hay una persona que está ahorita recibiendo un entrenamiento para su desarrollo personal y profesional, un entrenamiento personalizado. Y dejó de hacer algo que tenía que hacer y le costaba reconocer que lo había dejado de hacer y me dijo que es que era el orgullo. Es que yo tengo un orgullo que no le permito a nadie que me reclame algo que yo debería de hacer y yo me enojo conmigo misma, me dijo, porque yo no hice lo que tenía que hacer y entonces yo le estoy permitiendo a otra persona como usted que me diga que me he equivocado y que tengo que mejorar ese aspecto. Esa es la lucha, hermano, es la misma lucha esta del orgullo, ¿va? ¿Y por qué ella se defendió, verdad? Porque dice, es que, bueno, es una excusa, pero no es una excusa. Ella misma se estaba defendiendo, como nosotros, ¿verdad, hermanos? Sí, pero no, ¿ah?
No, hombre, no para tanto, hombre, ese Carlitos ahí, sí, este padre Lorenzo también está exagerado, ¿ah? No, hermano y hermana, esa es nuestra realidad. Es que todavía no reconocemos de que toda obra buena en nosotros proviene de Dios y no de nosotros. Todo es una gracia de Dios. Y eso es lo que hoy quiere el Señor que nosotros aprendamos. Entonces, el Señor permite, mire, a esta líder que se está capacitando en el mundo, que hoy tuvo que aprender la humildad de aceptar de que también se equivoca, ¿verdad? Y que no es perfecta y que tiene que aprender a reconocer que se equivoca y que aunque confíe mucho en ella porque ella es capaz, también tiene sus debilidades y debe de aprender a desconfiar de sí misma porque no lo sabe todo, no lo puede todo. Entonces, la persona está ahorita en un conflicto personal, que fue tocada esta persona porque fue cuestionada en aquello que ella cree de sí misma, que es muy capaz, pero eso la ha llevado a ese orgullo que no permite que, que pueda aprender. Hermano, hermana, no estaremos nosotros en esa situación personal, en esa manera de pensar, en la que estás escuchando y dices, sí, pero no. No, que ser tan exagerado. No estarás ahí. Sí, pero bueno, yo hago muchas cosas y hago muchas obras, y nos decía el hermano Alfredito, era, bueno, las obras ante el mundo, ¿sí? Hasta pueden ser obras de misericordia, un servicio en un ministerio, pero si no lo hiciste con amor, y si la pureza de intención no fue para eso, sino para recibir halagos, aplausos y felicitaciones, o sentirte más que lo mejor que los demás y mejor que los demás, entonces ahí está cayendo en la tentación, en esta tentación. Entonces nos enseña el Señor a través del Padre Lorenzo que la desconfianza en nosotros mismos es un regalo del cielo. El aprender a desconfiar de nosotros mismos y confiar en el Señor. En no poner nosotros nuestro enfoque en nosotros mismos y nuestras capacidades, sino reconocer que todo lo que tenemos y hacemos, el querer y el hacer, nos dijo el Señor a través de Pablo, proviene de Dios. Yo sé que ya lo comprendiste, ¿verdad, hermano y hermana? Y tal vez te sientes hoy como esta hermana, esta señora que recibió una reprimenda en su orgullo, ¿verdad? Ahora falta que lo baje a su corazón, como tú y yo. Bajémoslo al corazón y decir, sí, Señor, perdón. Yo he estado expuesto a esas situaciones casi insuperables. He caído y me he humillado. Dije que no iba a hacer esto y lo volví a hacer. Perdón, Señor. Cuando vamos a confesarnos, ¿verdad, hermano? Nos pasa esto. El dolor de corazón, ¿verdad? Pero es un dolor de corazón con enojo personal. Nos culpamos y nos señalamos y decimos, qué bruto, pero ¿por qué hice esto? Qué falta de espiritualidad. O podríamos decir, ¿qué van a decir los hermanos? Como yo dije en aquella tentación que tuve de encontrar mi arbolito tirado a la entrada de la iglesia y que no actué de primera instancia con la misericordia del tema que iba a hablar en la noche, que después tuve que salir a actuar como el Señor me lo pide. Me sentí mal, ¿verdad? Me sentí mal por el qué dirán. Y al compartirlo, empecé a comprender que esas son esas circunstancias que va a permitir el Señor, hermanos, caídas humillantes, reacciones inesperadas, que van a aparecer, dice, y van a aparecer en nosotros inclinaciones que tal vez nosotros ni teníamos, o que no nos habíamos dado y que son inconfesables, dice. A ver qué nacerá en nuestra mente o en nuestro corazón. Y dice que las deja por cierto tiempo en nuestra alma, en esa noche oscura del alma, que hasta a veces nos cuesta rezar hasta un Padre Nuestro. De manera, dice que se llegue a adquirir la convicción, la fe, hermano, de la total impotencia e incapacidad que tenemos para caminar hacia la perfección y la santidad si el poder de Dios no viene en nuestra ayuda. Ahí está la conclusión. Llegar a adquirir la convicción total esta noche, hermano y hermana, que tú y yo somos totalmente impotentes e incapaces para caminar hacia la perfección de vida, esa vida virtuosa basada en la misericordia y la caridad, y esa santidad que es la vida del Espíritu Santo, imitando a Jesús y dejando lo que vive en nosotros, sin el poder de Dios
Si Él no nos ayuda, no lo vamos a lograr. No pierda la sintonía, porque, mire, hermano, esta enseñanza está siendo muy fructífera. Y vamos a invitar al hermano Freddy. No sé si ya está presente con nosotros, creo que no. Vamos entonces a continuar. No se ha podido conectar el hermano Freddy, que vive en el interior de la República. Y vamos entonces a continuar con la conclusión de este tema, en donde el padre Lorenzo nos va a dar 4 remedios. Es la receta, ¿verdad? Y como el libro es antiguo, pues le llaman remedios. Así como ahora pues, son medicamentos. Es un remedio para una enfermedad espiritual que nosotros tenemos. Entonces, vamos a entrar a la conclusión. Ponga mucha atención. Hay 4 remedios, 4 discernimientos que nos da el Señor a través del Padre Lorenzo para que podamos superar esta tentación de centrar todo en nosotros mismos. Dice, el primer remedio de los 4 que vamos a aconsejar es que tenemos que pensar y meditar hasta convencernos de que por las propias y solas las fuerzas naturales no somos capaces de dedicarnos a obrar el bien y a evitar el mal, ni de comportarnos de tal manera que merezcamos entrar al reino de los cielos. El principal remedio, entonces, hermanos, pensar y meditar, dice, hasta que logremos convencernos de que con nuestras propias y solas fuerzas naturales, sin la ayuda de Dios, no somos capaces de dedicarnos a obrar el bien y a evitar el mal. Que no vamos a ser capaces de comportarnos de tal manera que merezcamos entrar al reino de los cielos. Así que tenemos nosotros que convencernos de que con nuestras propias fuerzas, sin Dios, no podemos lograrlo. Está claro, ¿verdad, hermanos? Para que quede más claro, ya nos ha dado el discernimiento el Señor con una anterior enseñanza y hoy nos la aplica porque esas enseñanzas se aplican en el momento preciso. Dice que en nuestra memoria debe estar siempre aquellas palabras de Jesús que nos predicó el año pasado. Dice, sin mí, sin Jesús, nada podéis hacer. Ahí está. Entonces, hemos aprendido que Dios da el querer y el hacer, que de Él proviene todo. Y sin Él, sin Jesús, nada podemos hacer. Y ahí está el primer remedio, hermanos. Eso es lo que tenemos hoy que aprender, asumir y apropiarnos. Así que a partir de este momento, el Señor nos pide que caminemos en esa fe con Él. Sin Jesús, nada puedo hacer. Tengo que estar con Jesús. Y ahí viene entonces ya el deseo vehemente de estar con el amado, seguirlo amándolo, ir a los sacramentos, comulgar con Él, salir con Él e ir a conquistar el mundo, hermanos. ¿Por qué? ¿Eso yo? No, no. Es que yo estoy crucificado con Cristo. Y ese centrarme en mí mismo, esa confianza que yo tengo en mí mismo, queda clavada y guardada en esa cruz, en donde yo reconozco que por mí mismo no puedo hacer nada, porque yo con mi propia cruz no puedo no puedo lograr mi redención. Yo tengo que unirme a la cruz de Cristo, y por eso es el sacramento maravilloso que nos enseña a unir nuestra cruz con la unión, con la cruz de Cristo, para reconocer ahí mismo en la Eucaristía, hermano, estamos aplicando eso, que sin Él no podemos ser redimidos, que sin Él no podemos ser salvados, que sin Él no podemos estar en armonía con el Padre y el Espíritu Santo, solo con Él. Sin mí nada pueden hacer, dice Jesús, y es cierto, yo lo creo, yo sé que tú lo crees, así que hermano, nada de pensar de lo que hacemos, es nuestra obra y es nuestro querer. El querer y el obrar viene de Dios. Bendito sea Dios que nos da ese querer, ese obrar. Y al estar con Él en esa Eucaristía, sin mí nada podéis hacer, dice Jesucristo, lo vamos a poner en positivo. Conmigo todo lo puedes hacer. Todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. ¿Dices amén? Amén. Ahí está, el primer remedio. Bendito sea Dios. Es fácil apropiarse de eso, pero hay que vivirlo, hermano. Veamos el segundo remedio. El segundo remedio dice es pedir en oración con fervor y mucha humildad, muy frecuentemente a Dios, la gracia de una confianza plena en Él y una desconfianza de nosotros mismos.
Mira, hemos recorrido en años la enseñanza de Santa Sor Faustina, de la Divina Misericordia, y ahí hemos aprendido ese abandono completo y total abandono en la confianza de Dios, total abandono en el océano de la misericordia de Dios. Hemos aprendido eso. Y entonces dice que ese es un remedio que tenemos que pedir. El Señor nos ha dado las enseñanzas, pero tenemos que pedir que se aplique a mi vida, de que yo confíe en el Señor plenamente en este combate espiritual, hermano, aunque en la batalla perdamos, aunque en la guerra perdamos algunas batallas. Ahora estamos aprendiendo que las batallas perdidas es para nuestro bien, para que aprendamos a no poner nuestras esperanzas en nosotros mismos, sino que ponerlas en el Señor. Hoy el Señor te está enseñando a ti y a mí que esos fracasos que tienes en lo que estás buscando, eso que no has recibido, que has pedido en oración y lo has hecho con todo tu corazón, esa respuesta que no has recibido es parte del plan de Dios para que tu alma pase ese proceso de aceptación y ya se desprenda. Hoy se desprenda ya de ese centrarse en sí mismo, en esa confianza personal en que yo puedo solucionarlo todo y dejar ya el paso a Cristo y confiar en Él, que Él es el que va a resolverlo todo. Yo no, yo voy a hacer la voluntad de Dios para que resuelva Jesús como Dios manda. Eso es lo que estamos aprendiendo, porque esto dice es un regalo del cielo y para conseguirlo es necesario ante todo reconocer que no poseemos la desconfianza necesaria en nosotros mismos, que todavía guardamos esa confianza en que podemos y creemos solucionarlo por nuestra propia cuenta y lo que es necesario es postrarse, dice humildemente, en la presencia del Señor. Hazlo en la iglesia, hermano. Cuando te pones de rodillas, ahí estás postrado y dile, Señor, perdóname, perdóname, quítame esa confianza. Yo desconfío de mí mismo. Yo no quiero confiar en mis capacidades ni en mis talentos, porque tú me los has dado no para hacer las cosas a mi manera, no para hacerlas por mí mismo únicamente, sino que sean instrumentos para hacer tu voluntad, no la mía, para que se manifieste tu poder, no el mío, porque de ti viene el querer, de ti viene el hacer, y sin ti no puedo hacer nada. Mire cómo vamos uniendo la palabra de Dios y ahí nos vamos animando. Cuando nos arrodillamos en la iglesia al entrar, sí, así dile, Señor, aquí vengo a postrarme humildemente en tu presencia y te suplico que por tu infinita bondad me dignes conceder ese desconfiar de mí mismo y confiar plenamente en tu misericordia. Y podemos estar seguros, nos dice el Padre Lorenzo, de que si perseveramos pidiéndosela, al final nos la va a conceder. Ya en lugar de pedirla, vamos a vivirla y vamos a vivir en esa confianza plena en el Señor y no confianza en nosotros mismos. Entonces, la petición humilde y con fervor ante el Señor de la gracia. Tercero, hay un tercer remedio para adquirir esa desconfianza en mí mismo respecto a lograr conseguir por nuestra propia cuenta la santidad y consiste en acostumbrarse poco a poco a no fiarse de las propias fuerzas para lograr mantener el alma sin pecado. Esta es una lucha que todos tenemos, ¿verdad? Y queremos con nuestras fuerzas mantener el hábito, por ejemplo, ¿verdad? De no tomar. Y son mi voluntad y mis fuerzas tiene que ser tan suficiente para no caer en el pecado. Y dice que no nos fiemos de esas fuerzas propias para mantener el alma sin pecado y más que todo sintamos verdadero temor acerca de las trampas que se nos van presentando de nuestras malas inclinaciones que van a tender siempre hacia cometer el pecado. Hay que recordar que son innumerables los enemigos que se oponen a que consigamos la perfección, hermanos y hermanas, los cuales son incomparablemente más astutos y fuertes que nosotros y aún logran hacer lo que ya temía San Pablo. En 1 Corintios 11:14 nos dice, el mal se transforma en ángeles de luz para engañarnos. Hasta ahí llega el mal, imagínate tú. Así que no debemos de olvidar y debemos estar muy atentos a no caer en esas trampas del, del demonio. Debemos de tener ese temor santo de no exponernos. Muchas veces nosotros como que tenemos un prurito como de curiosidad, a veces si por curiosidad vamos a hacer cosas, ¿verdad?
hay un señor que lee las cartas, hay un señor que lee las manos. Vamos a ver, ¿verdad? Yo no creo en eso, pero vamos a ver el prurito, la curiosidad, ¿verdad? Ahí, a eso se refiere eso. Y que consiste en acostumbrarse poco a poco a eso, dice, porque tenemos que reconocer que no podemos poner nuestras expectativas ni por jugar, como lo sé con la Ouija a veces, con los jóvenes, ni por jugar fuera de Dios. Tenemos que actuar en Dios. Y entonces ahí es donde está el tercer remedio. Tenemos que irnos acostumbrando a no fiarnos de nosotros mismos, de nuestras actividades, de nuestras tendencias. Dice de que tenemos nosotros esas inclinaciones. Hay inclinaciones, ¿verdad? Yo en mi vida ahí de sobriedad he estado expuesto y hay inclinaciones, por ejemplo, ahora que hay calor en verano, ¿verdad? Ah, qué rico me caería. Yo antes en el mundo me tomaba iba a Tapachula a comprar unas cervezas Tecate con limoncito y sal bien fría, de ahí está. Entonces ya el ambiente hasta lo preparaba y conseguía buenas, ricas bocas y todo. Y ese era, digamos, la inclinación, ¿verdad? Que era tomar el licor, pero envuelta para regalo. Esas son las inclinaciones. Tenemos que estar atentos, dice, atentos a esas inclinaciones y desde la raíz desecharlas, ¿verdad? Yo no necesito ya tomar una cerveza fría, pues con limón y sal. No necesito. Mejor me preparo una mineral con limón y sal y ya está. Y tanta es la gana o necesito sal. Hay que buscar la solución, pero es un remedio. Entonces, como ya hemos pedido la gracia, esa gracia hay que pedirla constantemente para que podamos irnos acostumbrando a no confiar en nuestras fuerzas. Hermanos, si yo confío en mis fuerzas de decir no al licor, ya hubiera tomado. Yo solo por gracia de Dios estoy sobrio. Tú también, ¿verdad, hermano y hermana? Sí. Y así es, así funciona. Yo te doy fe de eso, soy testigo de eso. Pero hay que estar atentos, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, la tentación se nos transforma en ángeles de luz para engañarnos, ¿verdad? Incluso hay personas con unas buenas, que parecen con buenas intenciones y ahí te van conduciendo y te están engañando y como algunos hermanitos protestantes que hacen negocio de la fe. Ahí está, son ángeles de luz para engañar a las personas porque su pureza de intención no está siendo la pureza de intención basada en la confianza en Dios, sino en sus propios poderes, en su propia actividad. Verá, oremos por estos hermanos, no los estoy juzgando mal, estamos aprendiendo de ellos y también les pedimos, así como pedimos por nuestros enemigos, también pedimos, Señor, a estas personas que como nosotros están perdidas, dales esta enseñanza, que reciban la enseñanza del combate espiritual, así que para que como nosotros pues aprendan también a no depositar la confianza en sí mismos, sino que a depositar completamente y totalmente la confianza en Dios. Nos menciona el padre Lorenzo que hay personas que con apariencia nos están guiando hacia el cielo y nos ponen trampas contra nuestra propia salvación. Y el salmista dice, ¿cuántos son los enemigos de mi alma, Señor? Y la odian con odio cruel. Y no nos queda sino repetirle la súplica del Salmo 12, Señor, ¿hasta cuándo van a triunfar los enemigos de mi alma? Que no pueda decir mi enemigo, le he vencido. Que no se alegren mis adversarios de mi fracaso. Ahí está la oración, hermano, Salmo 12, para que se lo pueda proclamar ahí en su Biblia. Señor, ¿hasta cuándo van a triunfar los enemigos de mi alma? Tal vez está usted en esa situación y en esa circunstancia. Yo estoy viviendo una circunstancia así. Y le he preguntado al Señor, como el salmista, recordemos que el salmista es una respuesta a la gracia de Dios, que con toda la confianza al Padre le decimos, ¿hasta cuándo, Padre, van a triunfar los enemigos de mi alma? Yo no quiero ya caer en esa tentación, yo ya no quiero darle puerta abierta a esas inclinaciones, a esos apegos, a esos malos hábitos, a esos pecados reincidentes. Ya no, Señor, ya no. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a triunfar los enemigos de mi alma? Dame la gracia, Padre Santo, que no pueda decir mi enemigo, le he vencido, que no lo pueda decir, Señor. Lo reprendo en el nombre de Jesús.
Que no se alegren mis adversarios de mi fracaso espiritual, de mi mediocridad y tibieza espiritual, Señor, no puede ser. Y en este momento debemos recordar lo que nos va a recordar el hermano Gunther de esos 4 fundamentos, los 5 fundamentos básicos, porque ahí está la respuesta a esta pregunta que le hacemos al Señor, a esta súplica que le hacemos, que no se alegren mis adversarios de mi fracaso. Y entonces el Señor nos dice, pues confía en mi bondad, confía en mi bondad, toma tu cruz y sígueme, nos dice Jesús. Haz una oración contemplativa, aprende de mí, lee el Evangelio, mantente en la gracia de Dios, ve los sacramentos. Hermano, todo ese fundamento hay que vivirlo para que en los momentos de tribulación como los que estamos viviendo hoy, no se van a alegrar nuestros adversarios de nuestro fracaso porque no vamos a fracasar. Y el cuarto remedio consiste en que cuando caemos en alguna falta, reflexionemos acerca de cuán grande es nuestra debilidad e inclinación al mal, como lo hizo Santa Hildegarda. Y pensemos que probablemente Dios permite esas culpas y esas caídas para iluminarnos mejor acerca de la impresionante incapacidad que tenemos para conseguir por la propia cuenta la santificación y aprendamos a ser así humildes y reconocer las limitaciones y aceptar ser menospreciados por los demás. Bueno, hermanos, finalmente hay una condición sin la cual no logramos superar esta condición de centrarnos en nosotros mismos. Tenemos que aceptar hoy que nos desprecien y nos humillen, dice. Y especialmente nos humille el Señor. Dice, sin eso no vamos a conseguir jamás la desconfianza en nosotros mismos, porque el aceptar la humillación y el desprecio se basa en una verdadera humildad, la cual se consigue, ¿verdad?, recibiendo esas humillaciones y asumiéndolas como Jesús. Pero si no vivimos esas humillaciones, entonces nunca se va a conseguir alcanzar esa desconfianza en nosotros mismos. Porque se requiere un reconocimiento sincero de que por nosotros mismos no merecemos más que desprecio y humillación. En mi testimonio de vida, en ese retiro que fui de silencio y oración, ahí acostado en el suelo frente al Santísimo, ahí tuve que reconocer que soy despreciable y mi humillante, mi Señor, porque soy pecador, soy una nada soberbia. Esa es la profundidad de esta enseñanza, hermano y hermana. Si aún te crees bueno o buena, hoy el Señor te dice, la conversión de los buenos y las buenas es hoy. No eres bueno ni buena por ti mismo, ni por ti misma. Yo te doy el querer y yo te doy el hacer. Tú eres una nada soberbia, una ceniza soberbia. Y en ese camino cuaresmal, en el momento en que estamos viviendo con Jesús, ese camino, y vamos, como dijimos con Santo Tomás, vamos a morir con Él para resucitar con Él. Debemos ir en esa profundidad de vida, hermanos y hermanas. Y sin esa condición de ser humillados y despreciados, porque somos pecadores, y dámosle la gracia al Señor para que logremos conseguir esa desconfianza en nosotros mismos y podamos decir, yo tengo toda mi confianza en el Señor. No aguarden, dice, porque puede ser demasiado tarde. San Agustín nos reprende y nos dice, temo que vas a caer en faltas que te humillarán mucho porque noto que tienes demasiado orgullo, como la persona que hoy le menciono de esa capacitación que está recibiendo. Si ella no aprende de esto, si no logra humillarse a sí misma y reconocer que no es perfecta y que no puede hacerlo, no va a aprender. Por lo tanto, no va a poder transformar su manera de pensar ni su manera de actuar. Lo mismo pasa con esta enseñanza. Tú la puedes escuchar y recibir y decir, sí, qué bonito. No sirve de nada. Lo que va a servir es que si tu corazón está siendo conmovido, si tu orgullo está siendo tocado y que tú puedes comprender hoy y decir, verdaderamente yo soy una nada soberbia. Yo soy un pecador. Aunque voy caminando en la gracia, aunque he mejorado, aunque a veces predico, a veces enseño, a veces sirvo en la iglesia, sí, todo eso está bien, pero somos pecadores, hermanos,
y lo seguimos siendo, y solo por gracia de Dios nos hace buenos, puros y santos. No somos nosotros, lo hace inmerecidamente en Jesucristo nuestro Señor. Cuando Dios ve que los remedios más fáciles, y escucha esa advertencia, para ti y para mí, nos pone esas pruebas, esas tentaciones, es esa noche del alma, para que vayamos recapacitando. Si no aprendemos de nuestros errores, si seguimos continuamente confesando el mismo pecado, porque no logramos salir de esa necedad necia que tenemos enraizada en nuestro corazón, dice, cuando esos remedios fáciles no producen efecto para hacer que una persona reconozca su incapacidad para resistir con sus solas fuerzas contra los ataques del mal y conseguir su santificación, el Señor permite, dice, que le sucedan caídas en pecado. Como vimos en el Salmo, cuando se aparta de Dios, la persona cae en pecado, las cuales serán más o menos frecuentes y más o menos graves, según sea el grado de orgullo y presunción que el alma tenga. Si estamos llenos de orgullo y presunción, hermanos, esta enseñanza que estamos recibiendo hoy tiene que penetrar y desbancar eso de nuestra alma. Y si no lo hacemos, dice, vendrán en nuestra vida, dice, caídas, caídas en pecado porque nuestra suficiencia nos va a llevar a pecar. No porque Dios lo quiera, pero lo permite. En la libertad que le da al alma, permite que caigas en el pecado. Yo ya no quiero pecar ahora. Entonces no te expongas. Busca esos remedios para poder evitar caer. Si hubiera una persona, finaliza el padre Lorenzo, tan exenta y libre de esa vana confianza en sus propias fuerzas, como por ejemplo nuestra Madre Santísima Virgen María, lo más seguro es que no caería jamás en falta alguna. Bueno, hermanos, hasta aquí llega ya el tema. Así que ahí con el ejemplo de Virgen Santísima María en su vida, en su entrega, en su testimonio de vida, en la manera de morir a sí misma y de no centrar en su voluntad el futuro de lo que iba a vivir, sino que dejar que la gracia de Dios se manifestara, que se cumpla tu palabra, la palabra de Dios, que se haga en mí. Yo soy una humilde esclava. En esa situación de humillación, la humillación que recibió como Madre de Dios al ver a Jesucristo morir, como el Padre cada vez que hay una Eucaristía, revive en la entrega de su Hijo, revive el santo sacrificio del Hijo por amor a Él y por amor a nosotros. Y la Virgen María también lo vive, vivámoslo nosotros también, pero desde nuestro estado, que somos pecadores, somos una nada soberbia. El querer y el hacer proviene de Dios. Sin Jesucristo, nada puedo hacer. Amén. Bien, hermanos, pues ahora vamos a pasar a la puesta en común. Así que voy a invitar para que vamos en el orden en las que ha venido la enseñanza, invitar al hermano Gunther que nos amplíe un poquito esos fundamentos de la fe a los que hoy nos ha invitado Jesús, para retomarlos, tenerlos bien en concreto, porque desde ahí nos dieron ya la solución para poder poner en práctica esos maravillosos remedios que nos dan al final. Así que puedes compartir, hermano Gunther, el testimonio que ofreciste y tu comentario acerca de esa enseñanza valiosa que nos diste. Pues muchas gracias, Carlitos. Pues es bien profundo este tema, realmente es interesantísimo cómo pues a través de una enseñanza no se puede lograr eh, pues analizar, profundizar y por sobre todo absorber todo el conocimiento, toda la bendición que nos da este tema. Sin embargo, voy a ser un poquito concreto, ¿verdad? Porque realmente por experiencia que el día de ayer me pasó, quiero compartir esta como diosidencia, porque son diosidencias, le llamo a mi amigo, pero digamos en cuanto a esos 5 fundamentos o bases para construir esa perfección y santidad, básicamente cuando uno sujeta, como el segundo punto, ¿verdad? Ser humillado y sujetar mi voluntad no solo a la divina majestad, sino a las personas que Dios ha puesto en que me dirijan y me aconsejen. El día de ayer yo tuve a bien participar en una actividad que son las penitenciales en la parroquia cercana,
Y permítame un segundito, Carlitos. Sí, Permítame un segundito. Perdón, es que estaba aquí con una cuestión de... no hay pena. Ahí está. Entonces, fíjate que muy diocidentemente, y sin que yo le comentara nada al padre con el cual yo estaba confesando, Dios me manda un mensaje directamente. Y yo no le había comentado absolutamente nada digamos, de la pena, del sufrimiento, o bien de alguna circunstancia específica en mi vida, ¿verdad? Y lo concateno mucho también con lo que tú compartiste, ¿verdad? Es decir, muchas veces tal vez no solamente podrá ser la bebida, podrán ser otras circunstancias que ahí sí que nos atormentan como a San Benito, ¿verdad? Y esas circunstancias, pues uno las trae ahí, pero a veces uno no las reflexiona, pero Dios mismo le va dando a uno, si uno se humilla ante Él y le da en su infinita misericordia, le da precisamente digamos, esa confianza en que Dios nunca nos abandona, ¿verdad? Y cabalmente el Padre, que no fue el Padre, por supuesto, fue Dios el que me habla directamente y me dice X o Y cuestión directa, ¿verdad? Entonces, es algo muy, muy, muy eh, enriquecedor para poderles compartir, pero por sobre todo que se admira uno de que el tema que teníamos preparado para el día de hoy, concatenado con el testimonio del día de ayer, pues es importantísimo. ¿Por qué? El punto número uno es que esa debilidad que tenemos todos ante las circunstancias de la vida, el mismo padre me decía, es que eso es lo que precisamente busca el enemigo, ¿verdad? Él busca tu debilidad. Pero si tu debilidad la haces fortaleza con Jesucristo, el enemigo no puede entrar, que era lo que tú me decías, lo que tú me compartías, ¿verdad? Es decir, bueno, pues si ya no decidiste beber, tú alejaste todas las oportunidades que podrían haber sido algún tipo de tentaciones, llamémosle así, ¿verdad? Porque en la debilidad que uno tiene, debe reconocer también que uno se tiene que aferrar a Cristo en esa debilidad. Y vino a mi mente también eh, algo muy importante y muy lindo, la escena en donde que Jesús llama a Pedro que camine sobre las aguas. Y él en un principio camina confiado, pero la debilidad del ser humano y la falta de fe en ese momento hace que él se empiece a hundir, ¿verdad? Entonces Jesucristo pues no lo reprende, sino simple y sencillamente permite que se vaya fortaleciendo su fe a través de ese precisamente volver a confiar en Dios de manera plena, y es donde llega hacia Jesús, ¿verdad? Pero hay una escena muy linda, ¿verdad? Muy linda en la serie de Chosen, de esa precisamente, de ese momento existencial de la fe, en donde que estamos hablando de la debilidad, de la confianza ante Dios, y en donde Pedro se aferra a Jesucristo y le dice, no te vayas de mí, no te vayas de mí. Eso es algo precioso, precioso, porque ayer eso me pasó. Yo quería que Jesús estuviera conmigo, yo me sentía tan bien ahí, y realmente me sentí tan lindo porque me habló tan directo, que yo me quedé admirado y empecé a llorar. Y el padre me dice, no, hombre, tranquilo, ¿verdad? Así como, pero les digo, es impresionante, y es impresionante, y eso quería compartir, eso lindo, de poder sujetar esa voluntad a la voluntad de Dios, que es muy difícil, y ya lo hemos platicado aquí, ¿verdad? El Padre Nuestro nos dice, hágase tu voluntad, pero es que eso es muy bonito decirlo, pero si la voluntad del Padre es que no vas a ganar esa licitación, es que si la voluntad del Padre es que tenés que cerrar tus oficinas porque ya no hay para poder hacerlo, entonces eso es lo muy difícil, de verdad. Y ahí es donde entonces las personas que nos aconsejen, nos dirijan para llevarnos a Jesucristo, a Dios, esa bendita comunidad, eh, pues todos los amigos, nuestras madres, nuestros padres, nuestros hijos, que nos van a llevarnos a esa vía. Fíjense que es muy importante también que el día de ayer yo no quería ir porque dije, no, hombre, estoy muy ocupado, yo tengo muchas cosas que analizar para el día de hoy, digamos, ¿verdad? Y tenía un trabajo que sacar, tenía que hacer unas cosas, y todavía me hacía falta. Y
muy importante, que también es algo interesante en esa grandeza y bondad infinita, que el que me invitó y me recordó de nuestra cita con Jesús fue mi hijo. Entonces, doblemente la bendición, ¿verdad? Y me dice, ¿vas a ir conmigo? ¿Vamos a ir? Sí, ¿verdad? Ya no pensé. Yo me decidí porque es Jesús el que me estaba llamando a través de mi propio hijo. Y eso es lo admirable, ¿verdad? Entonces, creo que lo que hay que hacer para poder agradar a Jesucristo digamos, es aceptarlo todo, tratando de tener esa fortaleza y mantener esa fe que como me dijo el padre también ayer, me dice, mira, a pesar de los momentos difíciles que tengas, Dios nunca te abandona. Continúa en tu fe, porque está una serie de tiburones, me dice él, al acecho para hacerte caer. Y esa precisamente es la fortaleza que Dios te da, pero tienes que seguir firme en tu fe. Entonces me vino a la mente eso de Pedro que les digo. Me viene a la mente esto de cómo agradar y cómo agradar a Jesucristo a través de que no desfallezca tu fe y cómo lograr que la fe crezca. Pues creo que estamos compartiendo en una comunidad católica San José, pero que también estamos cerca de las parroquias de los agustinianos y San Agustín lo decía, ¿verdad? Y eh, em, también lo decía San Pablo, ¿verdad? Orar constantemente, orar constantemente. O sea, no nos dan otra fórmula, no nos dan otro remedio infalible más que la oración. Entonces creo que sí, esa es parte de lo que quería compartir, porque ese aceptar la cruz de sufrimientos de verdad es bien difícil, no es nomás, de verdad, es algo muy complicado. Renunciar a mí, algún que yo quiero ser orgulloso, vanidoso, fuerte, eh, a alguien que debe de ser humilde, alguien que no debe de contestar a la primera y moderar ese carácter que se tiene. Es bien complicado, es difícil y por sobre todo nos llama constantemente a reflexionar en qué me hace falta para agradar más a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchas veces, Carlitos, a veces yo sé que, em, créame, aquí tengo trabajo, pero hay que hacer prioridades en la vida, ¿verdad? Y lo más importante aún es saber abrazar a ese Jesucristo que no se vaya de ti en tus momentos en donde esa cruz está ahí también, ¿verdad? Imagínense qué atrocidades, como decían con Alfred hace un momento, se cometían antes y decir, ¿será que, imagínense estar al otro lado del mundo y que los musulmanes vengan y nos vengan a pegar unas grandes trancaseadas? O sea, ¿será que tú lo vas a aceptar con la misma serenidad que aceptas participar en esta comunidad bendita? Complicado. Pero pidámosle a Dios la fortaleza y pidámosle a Dios que nos tenemos que negar a nosotros mismos para poder aceptar que Jesucristo siempre está con nosotros y nunca nos va a abandonar. Entonces, eso quería compartir, Carlitos, y creo que también se combina un poco con los 5 puntos fundamentales, porque pues tenés que imitar el ejemplo de Jesucristo y hacerlo de una manera obediente, aunque haya muchos sufrimientos, ¿verdad? O sea, es complicado decirlo, de verdad, no crean que lo digo a ciencia cierta y con interés de que yo no desfallezco, no, es mentira, no, yo no estoy diciendo eso, ¿verdad? Me cuesta, sí, me desespero, también, pero he tratado de que desde la mañana temprano ponerle mi día a Dios y hacer mi oración, rezar mi rosario, y eso me ha fortalecido increíblemente, de ¿verdad? Entonces lo comparto para que les sirva a los compañeros, a los amigos, a los hermanos, no como una vanagloria, porque la gloria es de Dios, pero sí me ha funcionado y de verdad, de todo corazón, se los comparto. Gracias, gracias, Gunther. Muy valiosa tu. Como el tiempo se nos ha escapado, le voy a Perdón. dar. No tengas pena, sí, era lo que Dios quería, no hay pena. Todavía tenemos un par de minutos porque sí quisiera que Alfredito nos hablara al respecto de lo que nos planteó en su tema y que quería ampliar un poquito, ¿verdad? Es esa parte tan importante
cómo reconocer uno que está uno centrado en uno mismo más que en Dios, ¿verdad? Cómo ir como que dándole paso a Dios en nuestra vida, ¿verdad? Asumiendo su voluntad y no la nuestra, cargando nuestra cruz y no, ¿verdad? Con Cristo, en fin, para que contigo finalicemos, porque ya no vamos a tener más tiempecito. Así que, a ver qué nos Sí, compartes, Alfredo. sí, yo solo quería contar también lo que decía Gunther, que es una lucha, ¿verdad? Es una lucha como nosotros mismos, como tal, aceptarnos, porque nosotros tenemos muchas virtudes, pero también tenemos muchas invirtudes, por decirlo de una manera coloquial. Eh, Cuando estaba hablando Gunther, yo me empecé a identificar y, y les quiero confesar que, digamos, a mí me critican mucho mis hijas, incluso mi esposa, porque uno a veces se jacta de la vida, de que ya ha vivido varios momentos y varias etapas, entonces uno ya va más adelante de las cosas que pueden acontecer en la vida de sus hijos. Y no es que uno después se jacte de decir, ya viste, te lo dije que iba a pasar. Pero entonces en ese sentido, digamos, yo sí acepto que, o más, sí he reflexionado y me he dado cuenta porque ellas ahora me lo recalcan. Digamos, ellos comentaban una cosa y yo salía con un tema, pero y me dicen, es que vos tenés que tener siempre la razón. O sea, siempre la última palabra sos vos. Y entonces yo me he ido haciendo mis exámenes de conciencia y decir, bueno, sí, yo la estoy cantinflas ahí porque, y es lo que pasa, digamos, al final de cuentas, lo que uno aporta es lo que sucede, pero uno, o por lo menos yo me jacto de decir, ah, bueno, es que yo digo lo último o platico de este tema porque ya lo viví, ya me pasó, pero ellos lo interpretan de que, ah, vos tenés que tener la última palabra, vos siempre tenés que tener la razón. Entonces entramos en una serie de discusiones de ese tipo que al final de cuentas es molesto para unos y para otros, Ah, porque definitivamente ya no hay una aceptación de un lado ni del otro. Ya es un conflicto, entonces a veces mejor me quedo calladito, ¿va? Porque es conflictivo, ¿verdad? Pero, y decía, o decía otro, volviendo al tema del combate espiritual, tenía yo una guía, un amigo que nos daba las catequesis hace muchos años atrás, y él nos decía, muchachos, que tenemos que ponerle dificultades al enemigo y no ponérsela tan fácil, porque nosotros en cualquier piedrita que nos tira el enemigo, nos resbalamos y nos caemos. Y tenemos que tener más fe, más confianza, ser, perseverar más en las cosas de Dios para que le pongamos esa oposición al enemigo, ¿verdad? En esos aspectos. Eso es lo que me puse a reflexionar en lo que estaba conversando Gunther. Me gustó mucho cómo iniciaba el tema del combate espiritual, cuando decía, ningún atleta recibe la medalla de campeón si no ha competido según el reglamento. O sea, y como les decía ahí, ¿verdad? Desde ahí el Señor nos está hablando y nos está diciendo que tenemos que luchar y que tenemos que esforzarnos, porque no podemos obtener medallas o éxitos o cualquier otra cosa sin antes luchar y esforzarnos para poder recibir esa recompensa, ¿va? Porque de eso se pues, trata, de que nos esforcemos y más, creo que nos debemos de esforzar en los temas espirituales
porque como bien decía el tema, nuestras fuerzas no son suficientes. Necesitamos la fuerza divina de Dios para seguir adelante. Y creo que en alguna carta de San Pablo dice que nos revistamos de la armadura y todo lo que conlleva eh, para la guerra, porque tenemos muchas guerras espirituales contra potestades, ¿verdad? Pues día a día, como decía Gunther, nos levantamos y le debemos que dar gracias al Señor. Y a mí también en particular me ha servido de solo despertar los ojos, sentarme y empezar a hacer una pequeña oración, darle gracias a Dios por ese día, por las capacidades que me ha dado, por levantarme de la cama, ¿verdad? Y ponerme en las manos del Señor, porque es Él realmente el que nos da esas fuerzas para poder hacer todas las tareas y todo lo que conlleva el día a día. Y como tú lo decías y lo mencionábamos al principio, no nos debemos afanar con ver qué vamos a hacer mañana y pasado mañana y la otra semana, no, vivamos el hoy y vivámoslo contentos, con armonía, en las medidas que podamos, como decía Guster, ¿no? O sea, es bien difícil aceptar las voluntades, más aceptar la voluntad de Dios, porque estamos, obviamente no es que el dinero sea malo, el dinero pues nos sirve para vivir y todos lo necesitamos, ¿verdad? Y entonces todos estamos esperando que, ay, nos confirmen aquella cotización, que nos salga aquel trabajo. Estamos afanados en esas cosas, pero tenemos que darle, creo yo, que la prioridad y aceptar la voluntad de que las cosas van a venir en el momento justo y oportuno. Y así Claro. es como en mi caso muy particular, me han aparecido todos los trabajos que pues a Dios gracias han salido en este año y en los anteriores. Bueno, Bendito Dios. muchas gracias. Gracias, Alfredito. Yo solo quisiera nada más mencionar algo importante. Les puse el ejemplo de esta persona, de esta señora que se le está dando la capacitación, porque es una capacitación sobre liderazgo personal. El encontrarse ella con una realidad de que tiene un orgullo por lo que es y sabe, y darse cuenta de que se equivocó, dejó de hacer lo que tenía que hacer por X circunstancia, ella defendiéndose de que no era una excusa, pero sí era una excusa al final. Como su entrenador personal, yo tengo que actuar, eh, ser realista y directo, honesto e íntegro en mi conducción hacia ella. Y le dije, mira, vamos a hacer algo. Le dije, primero tengo que preguntarte si tú estás participando de este programa, le dije, porque quieres ser líder y aceptaste las condiciones que yo planteé. Te quiero preguntar, ¿verdaderamente deseas ser líder o no? ¿Verdad? Y entonces ella tuvo que como que regresar a su raíz, ¿verdad? Decir, bueno, yo estoy aquí porque quiero ser líder, ¿verdad? También te pregunté que si creías que podías ser líder y me dijiste que sí, que si creías que podías ser líder, me dijiste que sí, y que deseabas ser líder y que me dijiste que sí, y si me permitías que te enseñara y me dijiste que sí, le dije, entonces tengo que enseñar, pero no sé si quieres que te enseñe, ¿no? Esa fue mi pregunta con final. Entonces me dijo, sí, sí quiero que me enseñe. Ok, le dije, entonces no digas que no son excusas cuando son excusas, ¿verdad? Son excusas, esa es la verdad. Que tú te estás defendiendo, que quieres guardar tu autoestima, que todo eso es así, eso es precisamente lo que hoy vas a aprender. ¿Verdad? Que no debes de centrar tus expectativas solo en lo que tú sabes, en lo que tú conoces, en lo que tú piensas, en lo que tú crees que va a suceder, cuando no tienes tú la capacidad de saberlo. Y eso va a frustrarte si sigues con esa manera de pensar como líder, o va a frustrar a los que están a tu mando, porque siempre vas a querer imponer lo que tú piensas porque crees que es lo correcto. No lo estás haciendo de mala fe, lo estás haciendo porque aún no has aprendido, ¿verdad? Que tú no lo puedes todo. Esa enseñanza es la que estamos recibiendo hoy en la vida espiritual.
¿verdad? Y la pregunta de Jesús es esa: ¿quieres ser santo? ¿Quieres ser perfecto en tu vida espiritual? Esa es la pregunta. Entonces uno tiene que responderse: si quiero ser perfecto, si quiero ser santo, porque antes de competir, como tú bien lo dijiste, hay que aceptar querer competir y hay que aceptar cómo quiero yo competir, ¿verdad? Entonces el Señor nos pone ese ejemplo a través de Pablo de una competencia, ¿verdad? Que dice que el que compite tiene que regirse al reglamento. O sea, acepta las reglas del juego, ¿ah? Acepta cómo funciona ese deporte, por ejemplo, ¿ah? Lo mismo pasa con la perfección y la santidad. ¿En qué consiste esa perfección? Tú nos lo dijiste: virtudes basadas en el amor y en la caridad. ¿Y en qué consiste la santidad? Una vida de imitación en Cristo, en el Espíritu Santo. ¿Estás consciente de que esas son las reglas? Ese es el reglamento, ¿verdad? Entonces uno tiene que decir hoy: sí, yo soy consciente. Bueno, pero ¿quieres ser santo? ¿Quieres ser perfecto en tu vida espiritual o no? O sea, no se permite una respuesta a medias, ¿ya? Y entonces ahí nos dan los remedios, ahí nos dan los caminos, ahí nos dan los discernimientos. Pero siempre tiene que haber una decisión personal, libre y voluntaria, madura y consistente, de que uno quiere lograr ser el campeón, ¿verdad? Y uno quiere lograr el objetivo de ese campeonato. Y ese campeonato no se juega con otros, se juega con uno mismo, tú lo dijiste y lo dijo el Señor. Entonces nosotros tenemos que vencernos a nosotros mismos en esas debilidades, en esa presunción de que tenemos, de que sabemos y podemos algo. Todo eso los tenemos que vencer. Ahora, la acotación que yo quiero ver con esta persona es que no es que ella no sea capaz, es muy capaz y muy talentosa, pero le hace falta para poder desarrollar toda su capacidad el aceptar que no puede hacerlo todo. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros. A veces nosotros estamos en el camino espiritual y creemos que con lo que hacemos y las obras de misericordia y las oraciones y los sacramentos, ya está todo. Nos dijo el Señor en la anterior enseñanza: no basta. Hay que querer ser santo. Hay que querer ser perfecto espiritualmente. Hay que desearlo, ¿verdad? Y aceptar que no viene de nosotros, que el querer y el poder lo da el Señor, ¿verdad? Entonces, ahí es donde quería yo participar, porque a veces tenemos la idea de que como que son malas nuestros talentos, habilidades, capacidades y conocimientos. No es cierto, todo es valioso, pero es más valioso cuando yo me conozco a mí mismo en la función de lo que yo soy. Yo soy un hijo de Dios, Dios me tiene a su cuidado y en Dios yo soy capaz de hacerlo todo, ¿verdad? Sin Dios no puedo hacer nada. Como nos dijo Jesús: sin mí nada pueden hacer. Entonces, para que cada uno de nosotros que ha escuchado y ha participado de esta enseñanza pueda ya aceptar, ¿verdad? Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿verdad? Que nuestro centro es Jesús, Él es el Señor de nuestra vida y a que Él es el que manda, Él es el que dirige. Yo quiero ser como Cristo, yo quiero ser santo, yo quiero ser perfecto espiritualmente, que necesito la gracia de Dios y cumplir con el reglamento, que es el Evangelio y las enseñanzas que estamos recibiendo, ¿verdad? Ya no tenemos tiempo, ya nos pasamos más de media hora, por eso no te voy a dar la palabra, Luis Alberto, la dejamos para la próxima enseñanza, porque vamos a comenzar con los 5 puntos de Gunther y los 5 puntos del final de los remedios. Así vamos a iniciar la próxima enseñanza, no se la pierda, porque hay mucha riqueza ahí y tenemos que seguir aprendiendo para llegar a ese nivel de humildad y humillación que requiere el Señor. Así que les invito a que en esta semana previa a la Semana Santa que viene, sigamos en esa meditación personal para mejorar. Y nos vamos a despedir con la oración del combate espiritual con la que hemos iniciado el día de hoy. Así que ahí en silencio usted va repitiendo conmigo. Esta noche, amado Padre, Cristo está conmigo. Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo dentro de mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha y Cristo a mi izquierda. Cristo cuando me acuesto. Cristo cuando me siento. Cristo cuando me levanto. Cristo en la anchura, Cristo en la longitud, Cristo en la altura. Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí. Cristo en la boca de todo hombre que hable de mí.
Cristo en los ojos de todos los que me ven. Cristo en los oídos de todos los que me escuchan. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.